Seguimos pregonando la palabra del Señor en esta hermosa mañana y esperamos, como siempre, que cada uno de nosotros nos vayamos edificados, también nuestros amigos que puedan comprender el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Amén. Finalizamos, como les digo, en este año 2014 ya el tema experimentando el corazón de Jesús, y estamos ya en la última lección número 10, ¿verdad? Que estamos hablando de la esperanza de Jesús, y estuvimos viendo en la clase el día de hoy ver a Jesús, ¿verdad? De eso estuvimos hablando, y hoy vamos a estar finalizando ya este tema con el tema cruzar el umbral. Cruzar el umbral. Y va a estar basada ya en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. La palabra de Dios nos habla y nos dice, si no, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, dice la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Dice la palabra del Señor para cruzar el umbral. Si no, dice, santificad a Dios en vuestros corazones. Que nuestro corazón, mi amado hermano y amigo, demuestre de que quiere el temor al Señor, el temor a Dios sobre todas las cosas. Y dice, está siempre preparados. La preparación de todo cristiano y cristiana, amigo y amiga, debe de ser siempre, hermanos, estar listos y preparados. Recuerde que el enemigo tratará siempre de vencernos. El enemigo tratará siempre de que decaigamos. El enemigo tratará siempre de desanimarnos, de desmotivarnos. Por eso la importancia que nombra aquí el apóstol Pedro es decirnos que necesitamos estar preparados, listos, hermanos. ¿Por qué? Porque no sabemos el día y la hora. El día y la hora en la cual el Señor venga no la sabemos, y por lo tanto es necesario que cada uno de nosotros estemos preparados. Y la preparación dice para presentar ¿qué? Defensa. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos religiosos hoy en día diciendo, ¿verdad?, que dan salvación y que vida eterna. Hay muchas personas erradas, equivocadas, que dicen hablar de la palabra de Dios, pero lamentablemente están equivocadas. Y por lo tanto nosotros necesitamos, ¿verdad?, prepararnos cada día más. ¿Prepararnos en qué? En el estudio de la palabra de Dios, o sea, en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe. Porque la misma palabra de Dios nos advierte, ¿verdad?, que vendrán falsos cristos, falsos profetas, en los cuales la palabra de Dios dice que engañarán a muchos. Y no nos quedemos solamente ahí. La palabra de Dios dice que engañarán aún a sus escogidos. Por lo tanto, es la importancia que debemos de tomarle, hermano y hermana, amigo y amiga, el estar preparados, el oír siempre la palabra de Dios, el escudriñar la palabra del Señor, porque eso hacían los primeros cristianos. Los primeros cristianos, dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, que escudriñaban las Escrituras para ver si realmente, ¿verdad?, las cosas que les hablaban y les decían eran así. Por lo tanto, también nosotros, hermanos, tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Tenemos que probar los espíritus si son de nuestro Dios. Por eso dice ahí, ¿verdad?, está siempre, no dice un momento, dice la palabra siempre, siempre preparados para presentar defensa. ¿Cómo tenemos que hacerlo, hermano? Con mucha inteligencia. La palabra mansedumbre significa con mucha sabiduría. Que nosotros, hermanos, no discutamos por discutir, sino más bien, hermanos, usemos la sabiduría que viene de lo alto. Preparémonos de la mejor manera en la palabra del Señor.
eduquémonos en lo que la palabra del Señor nos manda, con mansedumbre, con reverencia, hermanos, ¿verdad? Reverencia significa, hermano, respeto hacia las cosas de Dios, porque cuando le hablamos a otros de la importancia de oír la palabra de Dios, hermano, hagámoslo con reverencia. O sea que lo que está escrito, hermano, es conforme a la palabra del Señor. Porque cuando no nos preparamos, hermano, entonces es cuando empezamos a discutir, cuando empezamos a debatir, cuando empezamos a decir cosas incorrectas, a decir cosas que no son. Por eso la importancia, hermano, de cruzar el umbral, de estudiar, de penetrarnos en el conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, hermanos, que era el pueblo escogido en aquel momento, falló tanto, porque dice que le faltó conocimiento. ¿Por qué el pueblo de Dios hoy le falta tanto a Dios? Por falta de conocimiento. Por eso la importancia, hermano, de prepararnos con mansedumbre y reverencia, dice, ante todo el que os demande, ante toda aquella persona que nos demande, hermano, que nos comience a hablar, ay, usted es cristiano. Sí, tiene que decirle usted, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Eso es ante todo aquel que os demande, razón de la esperanza, hermano, que hay en vosotros. ¿No tenemos esperanza? Sí, tenemos una esperanza. Y es una esperanza, hermano, que el Señor nos ha dicho, ¿verdad?, que es bien y que es verdadera. Por lo tanto, mi amado hermano y hermana, esa esperanza no tenemos por qué perderla. Seguir siempre hacia adelante. Porque mire lo que nos dice allá en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 18. Mire lo que nos habla la palabra del Señor. Dice ahí, no mirando las cosas que se ven. Porque a veces, hermanos, nosotros tratamos de ver las cosas que se ven. Pero dice la palabra del Señor, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino, hermanos, las que no se ven. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, dice, son temporales. Son temporales. Pasan, ¿verdad? Las cosas son temporales. Pero dice la palabra del Señor ahí, ¿verdad?, claramente. Pero las cosas que no se ven, ¿qué dice ahí? Son eternas. Y eso es lo que tenemos que visualizar, hermano. Que tengamos fe, que nosotros no miramos, hermanos, aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva, pero en su palabra nos está prometiendo cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Tenemos que confiar en ello, en lo que la palabra de Dios nos dice, y que vamos a tener una eternidad con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Eso lo dice la palabra del Señor. Por lo tanto, hermano, estos son cosas eternas. Son cosas, hermano, que nosotros tenemos que ver y que tenemos que visualizarlas, porque no son pasajeras, sino que realmente son eternas. Y allí nos está diciendo, hermanos, en el capítulo 5, siempre en 2 de Corintios, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, y es así, hermanos, esto en lo cual vivimos, esto se va a deshacer. Amén. Tenemos de Dios, dice ahí la palabra de Dios, un edificio. Hermanos, tengamos confianza. Tenemos de Dios un edificio. No perdamos esa esperanza. Tenemos de Dios, dice, un edificio. Mire qué importante. Una casa, y no hecha de manos, sino que es eterna en los cielos. No perdamos esa palabra, hermano, eterna. Eterna significa, hermano, para siempre. Acá en lo que vivimos, hermano, es prestado. Lo que tenemos es prestado. Esto no va a ser eterno. El Señor nos está prometiendo eternidad para siempre. Y dice acá el escritor, que es el apóstol Pablo, y por esto dice el versículo 2, también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación que celestial. Qué maravilloso es el Señor, hermano. Tenemos una habitación allá celestial. Algo, hermanos, que usted no puede imaginar. Por eso les decía en la clase el día de hoy, ¿cómo podemos ver a Jesús?
imaginemos, hermano, esa casa no hecha de manos de hombres, sino de parte de Dios y eterna. Pues así dice el versículo 3, seremos hallados vestidos y no desnudos. Hermanos, la palabra del Señor quiere que confiemos plenamente en su palabra. Él quiere el día de hoy, hermano, que confiemos en lo que Él está hablando, en lo que Él está diciendo en su palabra. Y que si Él nos está prometiendo, hermano, ¿verdad?, una casa no hecha de manos, eterna, y que está allá en los cielos, hermanos, tenemos que confiar que así es. Amén. Y que por la cual usted y yo hoy hemos venido, ¿verdad?, el día de hoy, porque tememos a Dios, porque sentimos temor a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver y observar. Vamos ahí más adelante en el versículo 7, siempre en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice ahí que por fe andamos, no por vista. ¿Cómo andamos, hermano? Por fe. Por fe. Por fe andamos. Tenemos que tener confianza, hermano. Fe es confianza. Fe es seguridad. Fe es certeza. Y así lo dice la palabra del Señor. Es pues, la fe, dice Hebreos 11:1, ¿verdad? Claramente dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y por fe, cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, andamos. Esa fe necesitamos, hermanos, seguir teniendo más fe. Siempre me acuerdo de esa hermanita allá de la congregación del Molino, que pedía ese canto, ¿verdad? Aumentanos cada día más la fe. Y de veras, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos aumente cada día más nuestra fe. ¿Por qué? Porque por fe andamos, dice Pablo, no por vista. Si sigue leyendo, dice el versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos, dice, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mire qué confianza tenía el gran apóstol Pablo, qué seguridad tenía en Dios, ¿verdad? Porque él no le importaba si moría. Por tanto, dice Pablo, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué es lo que deseaba Pablo? Serle agradables. Serle agradable. Y eso es importante, hermano, ser agradable al Señor. Que el Señor mire, ¿verdad?, la gran confianza, la seguridad que tenemos en Él, de que por esa misma confianza, por esa misma seguridad, hacemos que Él nos mire agradables. Porque dentro de los deberes que como cristianos nosotros tenemos, dice Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y ¿qué? Y agradable. ¿Verdad? Que cada vez que venimos, hermanos, le presentemos a Dios todo nuestro ser, con confianza, con seguridad, porque a Él, hermanos, le debemos tanto. Y Él dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros, hermanos, todos y cada uno de nosotros, nadie nos vamos a escapar de Él. Hay que nosotros como andamos, ojalá que andemos por fe y no por la vista nada más, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y es ahí el llamado que les hacemos a nuestros amigos el día de hoy, porque vamos a entregar cuentas a Cristo. ¿Cómo usted está? ¿Cómo usted está con el Señor? Si usted hoy no es cristiano o no es cristiana, la invitación es para que venga hoy, que no dude. ¿Por qué? Porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, dice la palabra de Él. Hoy es el día en el cual el Señor quiere que tú vengas a Él, porque todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, mire, cada uno, la salvación es individual. Cada uno de nosotros, dice, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno
o sea malo. La opción es de cada uno de nosotros. Si tenemos fe, venga al Señor. Hoy el Señor le está llamando. Hoy el Señor le está diciendo, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta con Él. Si vuestros pecados fueren rojos, vendrán a ser como blanca lana. Pero ese es el llamado del Señor, que entremos a ese umbral, que entremos, que crucemos eso ya, que dejemos de poner pretextos, que dejemos de poner excusas para acercarnos a Él, y que vengamos de una vez por todas a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Miren lo que dice allá el libro de Salmos, capítulo 146, versículo 5. Bienaventurado aquel, mire qué importante, somos bienaventurados. La palabra bienaventurado significa, hermanos, privilegiados. Fíjense qué gran privilegio tenemos, ¿verdad? Somos bienaventurados, dice claramente la palabra del Señor ahí, ¿verdad? 146:5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Amén. Amén. Mire qué maravilloso, hermano. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Cuando confiamos plenamente en que Dios está con nosotros, hermanos, vamos a decir lo que decía el gran apóstol Pablo. Miren lo que decía el gran apóstol Pablo allá en el libro de Gálatas. Y quiero llevarlo porque el gran apóstol Pablo nos deja una enseñanza muy clara, hermano, en su palabra, de cómo nosotros necesitamos confiar plenamente, ¿verdad?, en lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Fíjese cómo lo nombra el gran apóstol Pablo allá en el libro de Gálatas, ¿verdad? Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo, dijo Pablo, estoy juntamente crucificado. Ya todo, hermano, me lo había dejado a quién? A Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y viene Pablo, mire, esa confianza es la que tenemos que tener cada uno de nosotros, como el gran apóstol Pablo. Mas ya no vivo yo. Eso es lo que tenemos que decir. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que decía Pablo. Y lo que ahora vivo, dice Pablo, en la carne, lo vivo ¿en qué? En la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire qué maravilloso, hermano. Y debemos de aprender de estos grandes hombres de Dios cómo tenían fe, cómo tenían confianza, cómo tenían seguridad y confianza en que el Dios Todopoderoso, hermanos, estaba con ellos y no les importaba morir, porque él decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y así tenemos que decir nosotros, cuando confiamos plenamente que el Señor, hermano, nuestra fe no está en la vista de los hombres, sino que no es por vista, que nuestra confianza no es por vista, sino en confianza en que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Y esa esperanza viva que debe de existir en usted y en mí. Y yo le invito para que usted siga confiando. Miren los grandes profetas cómo hablaban. Vámonos al profeta que muchos le decían el profeta llorón, porque él pasaba, dicen, solo llorando. Pero él lloraba, hermanos, al ver su pueblo lleno de iniquidad, al ver al pueblo lleno de maldad. Iremos allá, como dice Jeremías, capítulo 5. Vámonos al capítulo 1 mejor. Vámonos al capítulo 1, donde él recibe su llamamiento. Y cuando él recibe su llamamiento, él comienza a decir en el versículo 4: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Es igual, hermanos. Hoy el Señor le está llamando. Estamos viendo el llamado de Jeremías. Y así como a Jeremías fue llamado, Dios también está llamando a usted y me está llamando a mí.
porque es la palabra de Dios. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, fíjese desde cuándo nos está llamando el Señor, desde cuándo llamó a Jeremías y desde cuándo el Señor nos está llamando también a cada uno de nosotros. Desde antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta, le digo a Jeremías, a las naciones. Y así a nosotros, hermanos, Dios nos ha puesto como profetas también. Profeta significa aquel que anuncia su venida, ¿o no? ¿Anunciamos su venida? Amén. ¿Anunciamos que Cristo va a venir? Amén. Y por lo tanto nos convertimos en profetas, porque hablamos, decimos que nuestro Señor Jesucristo va a venir. Eso sí, no sabemos cuándo. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero el día y la hora no lo sabemos. Pero por eso necesitamos, decíamos al principio, estar preparados. Preparados. ¿Verdad? Y este gran hombre de Dios, mire, dice, y yo dije, mire lo que dijo al llamado, igual puede decir usted, Señor, Jehová. Lo mismo puede decir como Jeremías. ¿Qué dijo Jeremías ahí en el llamado, creen ustedes? Como muchos de nosotros ponemos mucho pretexto, es que yo, quién sabe que pueda servir en este ministerio, hermano, quién sabe que pueda. Miren lo que le pasó a Jeremías. Jeremías, ¿qué dijo? Miren lo que dice ahí, ¿verdad? El versículo 6. He aquí, le dijo Jeremías, ¿qué le dijo? No sé hablar. Miren, he aquí, le dijo Jeremías, no sé hablar. Miren, gran profeta Jeremías, porque soy niño, me dijo Jehová. Y mire lo que le dice a usted, si usted tiene esa excusa también hoy. No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú, irás todo lo que te mande. Mire lo que el Señor quiere, que digamos todo lo que Él nos manda, que confiemos, hermano. ¿Y qué otra cosa pide el Señor? Versículo 8, porque muchos de nosotros a veces eso es lo que tenemos también. No temas, no temas delante de ellos, porque contigo, dice el Señor, estoy ¿para qué? Para librarte. ¿Quién dice eso, hermano? Jehová. Jehová. Dios, hermanos, está con nosotros y Él nos va a librar. Vamos a poder vencer todos los obstáculos que vengan en el año 2015, amén. Amén. Porque Él está con nosotros, amén. Amén. Hay que tener confianza, hay que tener seguridad, hay que tener fe, ¿verdad? Hay que pasar, hay que cruzar el umbral. Aquellas cosas que a veces nos detienen, hermano, sigamos adelante, no nos decaigamos. El mensaje es para animarnos, hermanos, a que sigamos experimentando el corazón de Jesús en nuestras vidas. Que miremos a nuestro Señor Jesucristo, un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios todopoderoso, y que así como lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hizo en el Nuevo Testamento, sigue haciéndolo hoy, 14 de diciembre del año 2014. ¡Amén! Eso es lo que Dios quiere, que tengamos confianza, que tengamos seguridad en ese Dios que vive y permanece para siempre. Sigamos con el profeta Jeremías, vámonos al capítulo 31. Versículo 3. Mire lo que dice. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Mire cuál es el amor de Dios, hermano. El amor de Dios es eterno. Amén. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Grande es la misericordia de Dios, amén. Amén. Es grande. Dios es grande, hermano. Sigue siendo grande hoy. Así como al profeta Jeremías, hermano, hoy Dios también, hermano, nos hace grandes. Pero que necesitamos confianza, necesitamos seguridad. Así como Jeremías, hermano, tuvo esa confianza, nosotros también necesitamos esa misma
confianza. Vámonos ahí al libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 9. Dice la palabra de Dios: como el Padre me ha amado, así también yo, dice el Señor, os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Qué quiere, hermano? Que permanezcamos en su amor. Amén. Que sigamos hacia adelante. Que el amor de Dios es tan grande, hermano, que envió a su Hijo a morir por todos y cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y Él quiere que lo anunciemos, que prediquemos esas nuevas, que le digamos a las personas que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. 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 Eso es lo que quiere que anunciemos del Señor. Quiere que nos sigamos pregonando, que tengamos fe, hermano. Van a venir retos. Posiblemente dentro de esos retos vengan obstáculos, pero hay que vencerlos porque el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, no nos ha dejado solos. Pero Él quiere que crucemos, que viniemos, que tengamos fe, que tengamos confianza, que no nos desmotivemos, que sigamos en esta lucha, que miremos siempre hacia adelante. Miren lo maravilloso como escribe Pablo a los Efesios, allá en el capítulo 5, versículo 2. La importancia, hermanos, de ser verdaderamente hijos de Dios, de sentir, hermanos, que como cristianos andamos, como dice el apóstol Pablo acá. Dice Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor que fragante. Que sintamos ese olor fragante, hermanos, cada vez que nos reunimos, cada vez que estamos juntos, porque es maravilloso, hermanos, es bello ser hijo de Dios, ¿no es así? Amén. Y aquí dice, y andad en amor, que andemos siempre, hermanos, caminando con nuestro Señor Jesucristo en amor, como también Cristo nos amó y se entregó, hermano. Esa misma entrega quiere que tengamos nosotros hoy. Que esa entrega, como que pareciera que esa entrega ya nosotros nos hemos debilitado, ya no queremos nada. Pero el Señor quiere que esa misma entrega que tuvo nuestro Señor Jesucristo, esa misma entrega la volvamos a tener nosotros. Que el año 2015, hermanos, sea de muchos retos, objetivos y planes. Y que usted ya desde ya, ¿verdad?, dentro de sus planes para el año 2015 sea como dice Mateo 6:33. Y Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente, ¿qué es lo primero? El reino de Dios y su justicia. Y lo demás dice, vendrá por añadidura. Eso dice su palabra. Y eso quiere que cada uno de nosotros el día de hoy pongamos en nuestro plan ya, plan 2015, si ya compró la agenda, ¿verdad? 2015, ponga ahí, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, dice el Señor, va a venir por añadidura. Y crea, tenga fe, tenga confianza que las demás cosas van a venir por añadidura. Hoy nuestra hermana Flor en la radio nos hablaba del tema de la perseverancia, de la lucha. Bueno, hablaba, ¿verdad?, principalmente a los jóvenes, pero es para todos, ¿verdad? La perseverancia es para todos, que necesitamos perseverar, luchar, ¿verdad? Siempre, hermanos, con nuestros objetivos, que aquellos planes que tengamos no los dejemos a medias, que si usted en este año 2014 sus planes fueron a medias, que ya en este año 2015 pongámoslos desde ya en la mano del Señor y que los planes nos puedan salir muy, pero muy bien. Pero hay que tener confianza y seguridad en aquel que todo lo puede en todo. Vamos a concluir el día de hoy con siempre allá la palabra del Señor
en el libro de Apocalipsis. Nos vamos al último libro, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Apocalipsis, en el capítulo 1, nos dice la palabra de Dios, versículos del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo, dice el Señor, está cerca. Necesitamos tener confianza, necesitamos tener seguridad. Yo le invito a nuestros amigos, porque el Señor está cerca, a que vengan, que no duden, que el Señor les está haciendo una atenta y cordial invitación. Puestos en pie, vamos a entonar un canto de invitación por medio de nuestro hermano que está listo y preparado. Y si usted, amigo, el día de hoy quiere venir a los pies del Señor, no dude, venga, estamos listos para poderlo hacer el día de hoy. Si usted así lo decide, tenemos ropa, tenemos hermanos preparados y listos. Puede escoger usted también, si algún hermano quiere que nos bautice el día de hoy, pues usted dirá, pero usted necesita hoy, porque el Señor viene pronto. Pecador, ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieras tener al divino Señor hallarás. Ven a ven a Él que te espera tu buen Salvador. La palabra del Señor nos dice allá en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vengan a Él. Él dice que la gracia de Dios, o sea, el regalo de Dios, se ha manifestado. ¿Para qué? Para salvación y para dar vida eterna. Si usted hoy decide ser bautizado, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual Cristo le está llamando. Pase al frente. Reconozca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Reconozca que por medio de Él obtendrá el perdón de sus pecados.
Venga él, pase al frente, mientras los demás se sientan. ¿De alguien? Bueno, gracias al Señor, ¿verdad?, que nos han permitido poder hablar de la palabra del Señor. Bendiciones para todos. Esperamos que nuestros amigos, Dios les dé una oportunidad más, puedan volver a venir y que no un día no muy lejano puedan venir a los pies de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Amén. Amén.